Hoy vamos a continuar con el tema de la precipitación. Vamos a mirar lo que es análisis de lluvias en una estación. Antes de hacer el análisis de lluvias de una estación, procedemos primero a verificar la calidad de los datos. Entonces, hay unas estaciones que pueden perder datos y otras que pueden ser inconsistentes. Entonces vamos a mirar el estimativo de datos faltantes en un registro histórico y el análisis de consistencia de los datos de una estación. El estimativo de los datos faltantes suele estar incompleto pues por diferentes causas, ¿no? Como ausencia del operador, ausencia del aparato, fallas del aparato, o no se tomaron pues uno o varios datos correspondientes a una determinada fecha. Entonces, para hacer este estimativo de los datos faltantes, se recomienda al menos tener 3 estaciones vecinas en la misma zona de la estación en la cual le faltan los datos. En la literatura se han propuesto varios métodos para hacer esta corrección, que son los que aparecen aquí. El método del promedio aritmético, un método de la relación normalizada, el método de la US National Weather Service y el método racional deductivo. Vamos a mirar estos dos primeros métodos, cómo se aplican. Entonces, para saber de estos dos primeros métodos cuál se aplica, usamos una herramienta que es usamos un concepto que es el error promedio entre la estación problema y las estaciones vecinas. Se calcula la diferencia de error. Entonces lo que hacemos es, como tenemos pues, los datos o la serie histórica de la precipitación media anual para la estación X, entonces tenemos, digamos, varios años, ¿no? Entonces, digamos, de 1970, 71 hasta 2020. Tenemos para cada año precipitaciones y en algunos nos faltan valores. Si los sacamos con los valores que tenemos, serían las precipitaciones de cada año. Entonces sacamos el promedio, con un promedio aritmético que es la sumatoria de todos los valores dividido el número de años que se cuenta con medición. Entonces esto me da un solo valor, entonces prácticamente reducimos los valores a un solo valor, o reducimos la serie histórica a un solo valor. Entonces, aquí tenemos el promedio de precipitación de la estación X. Hacemos el mismo procedimiento para las estaciones vecinas. A cada estación le sacamos o le calculamos este promedio. Si son 3 estaciones, pues tendríamos 3 promedios. Pero como no podemos comparar con los 3 promedios, entonces lo que se hace es sacar la media de los 3 promedios, ¿sí? Si son 3 estaciones. Entonces sacamos a la estación, digamos, A, B, C, le sacamos el promedio a cada una de la precipitación y luego hacemos una media entre las 3 precipitaciones y obtenemos este valor que sería precipitación media de las estaciones vecinas, ¿sí? Entonces ya tenemos dos promedios, ¿no? Uno de la estación problema y otro de la estación de las estaciones vecinas. Con ello calculamos el error o la variación del error entre estos dos valores usando esta expresión, ¿sí? Entonces tenemos el promedio de la expresión X, de la estación X, el promedio de la estación vecina dividido sobre estaciones vecinas por 100.
esto me da un valor en porcentaje. Esto me da un valor en porcentaje. Entonces, si es menor al 10%, entonces usamos el método del promedio aritmético. Si es mayor, usamos el método de la relación normalizada, que es un poco más elaborado, ¿sí? De esta manera definimos el valor de, mejor dicho, definimos el método a usar. Entonces el método del promedio aritmético. Entonces, recuerden que este método es para completar el dato que nos falta en la estación X, ¿sí? Entonces este método consiste en que el dato P sub X sería el dato que nos falta en la estación X en un año determinado, lo completamos como el promedio de las precipitaciones para esa misma fecha, como promedio de las M estaciones, ¿sí? M estaciones, pues será, si son 3 estaciones, M será 3. Entonces tomamos simplemente el valor de las estaciones en esa misma fecha y sacamos el promedio, y ese se lo asignamos a la estación que nos falta el dato. Entonces este es simple, no tiene complicaciones. Si es mayor del 10%, entonces usamos el modelo o el método de la relación normalizada, en el cual es un poco más elaborado, ¿no? Entonces este es como un promedio, digamos como una especie de promedio ponderado, dependiendo de la precipitación promedio de cada estación. Entonces el dato faltante, que sería P sub X, lo reemplazamos con un promedio ponderado. Entonces P sub 1, P sub 2 y P sub M serán los valores de precipitación de las estaciones vecinas. Pero lo multiplicamos cada uno de estos por un valor ponderado, que sería la relación de la precipitación media de la estación X sobre la precipitación media de la estación 1, que ya la habíamos calculado. Y así para el resto. Para la 2 sería precipitación media en X sobre precipitación media de la estación 2. Y para la última estación, o la estación M, pues será lo mismo, ¿no? Dividimos la precipitación media de la estación X sobre la precipitación media de la estación M, ¿sí? Esta es la media, ¿no? Entonces, este es el valor de la precipitación de esa fecha. Y esta P sub M media es la precipitación media de toda la estación. Como conocemos pues el número de estaciones, todo este valor lo dividimos sobre el número de estaciones, ¿sí?, que se tiene. Es como similar al anterior, pero en este caso se lo pondera con estos factores. Listo, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos los promedios de las estaciones vecinas y necesitamos el valor de la precipitación en la fecha que le falta a la precipitación X. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Dice estimar el valor faltante de la precipitación en el mes de agosto de 1979. Quiere decir que en este mes de agosto se perdió el dato de esa estación por alguna razón. Entonces hay que completar ese dato de este mes de agosto. Para ello pues nos buscamos 3 estaciones o más y buscamos la precipitación para este mes en otra estación, ¿sí?, de este mismo año. Entonces tiene que, hay una estación A que
que para ese mes es de 68,3 milímetros. Una estación B que es 75,6 milímetros, una estación C de 71,4 milímetros y una estación D 80,2 milímetros. O sea que tenemos 4 estaciones vecinas donde para ese mes de agosto del 79 nos proporcionan este valor, ¿sí? O estos valores. Y también tenemos el promedio de cada estación, ¿sí? Entonces el promedio de estación para ese mes de agosto de cada estación sería estos valores. Entonces tenemos el promedio de la estación X de 68,7, el promedio de la estación A 67,3, el promedio de la estación B 71,2, el promedio de la estación C 69 y el promedio de la estación D 73,7 milímetros. Estos son datos reales de estaciones sacadas del IMAT. El IMAT era la antigua institución que manejaba el clima o los datos climatológicos en Colombia. Pues después por cambios en las entidades, este IMAT pasó a ser el IDEAM que conocemos ahora, ¿sí? El IMAT era el antiguo IDEAM, digámoslo así, que manejaba toda la información hidroclimatológica del país. Listo, entonces ya tenemos estos datos, entonces chequeamos los valores, ¿sí? Entonces sacamos, aplicamos la ecuación, entonces como tenemos 4 promedios de estaciones, pues sacamos un solo, que sería el promedio o la media de estos promedios, ¿sí? De precipitación. Entonces estos son estos valores que nos da el problema, ¿no? 67,3, 71,2, 69 y 73,7. Lo dividimos sobre 4, eso nos da 73. Entonces este 73 sería como la media de los promedios de las estaciones. Como el promedio de la estación X es uno solo, no hay necesidad de hacerle más procesamiento, que es este valor, entonces calculamos el error, ¿sí? Entonces el error pues es 68,7 milímetros menos 70,3 milímetros, que es el valor que calculábamos, ¿no? Calculamos aquí sobre 73. Esto lo ponemos por lo general en valor absoluto porque, por ejemplo, aquí daría negativo, ¿sí? Pero nos interesa es el valor absoluto del error. ¿Sí? Independientemente del orden que tengamos de esta diferencia, debe darnos un valor positivo. Si verifican ahí en su calculadora, eso nos da 2,27%. Como este valor es menor que 10, el problema pues sería suficiente solucionándolo con el método del promedio aritmético, ¿sí? Entonces simplemente la precipitación que nos preguntan aquí del mes de agosto del año 79 sería simplemente el promedio de las precipitaciones de ese mes de las demás estaciones, ¿no? Entonces serían estos valores, ¿sí? 68,3, 75,6, 71,4 y 80,2. Simplemente tomamos el promedio aritmético, dividido sobre 4 valores, nos da 73,9 milímetros. Ese 73,9 milímetros es el valor que en la serie histórica de ese mes y de ese año lo colocamos. Entonces, para no dejar la casilla vacía, digámoslo así, colocamos este valor.
Aquí vamos a aplicar la ecuación del método de relación normalizada, pero solo para mirar cómo se utiliza la ecuación, aunque para la solución del problema no habría necesidad, ¿no? Pero en el caso de que hubiera dado mayor del 10%, se pudiera calcular de esta forma, ¿sí? Entonces sacamos los valores ponderados, que son los que nos da el problema, ¿no? Entonces dividimos la precipitación media en X, 68,7 por cada uno de los promedios, ¿no? Entonces lo dividimos sobre el promedio en A, de A nos da 67,3, aquí nos da un factor. Luego dividimos la misma precipitación sobre 71,2 para B, para C 69 y para D 73,7. Este me da un factor, digamos, de ponderación de esos promedios. Ahora sí, multiplicamos cada uno de estos factores por la precipitación de cada una de las estaciones, ¿no? 68,3, 75,6, 71,4 y 82. Listo, lo dividimos sobre 4 estaciones que tenemos y eso me da un valor, pues debe ser cercano al valor obtenido por el promedio aritmético, 72 milímetros. Esta es como la metodología para calcular valores faltantes en alguna estación, en alguna serie histórica de precipitación. Este procedimiento por lo general lo suele hacer el IDEAN antes de sacar la información al público, ¿sí? Antes de sacar la información al público, hace este procesamiento pues, para que la información esté completa. El otro análisis que se hace es algo que se llama el análisis de consistencia. Para este análisis usamos un método que se llama método de dobles masas. Entonces, lo de inconsistencia se refiere a que si tenemos una estación X en la cual pues queremos verificar si sus datos son consistentes, entonces lo comparamos con otras estaciones, ¿sí? Otras estaciones vecinas, en el cual consideramos que los datos de estas estaciones vecinas son consistentes. Entonces la inconsistencia pues se puede dar por diferentes motivos, ¿no? Entonces en un año determinado puede ser que sucedió algún hecho que afectó en adelante pues las lecturas, ¿sí? Entonces se dice que una estación X es consistente cuando los datos e información fue tomado en las mismas condiciones. Si estas condiciones cambian, se genera una inconsistencia. Entonces puede ser por cambio de localización de la estación, ¿no? Puede ser por algún desastre natural que no se pudo volver a colocar la estación en el mismo sitio, hubo que trasladarla a otro lugar cercano, ¿sí? Pero ya se cambió. Entonces, por ejemplo, se tiene un registro entre 1951 y 2020 y en 1971 se cambió de lugar la estación, eso me genera un problema de inconsistencia. También suele suceder por cambios del contorno o del entorno, perdón, alrededor de la estación, ¿sí? Entonces, cuando se tiene una estación, cuando se la colocó, por ejemplo, que no había mucha vegetación, después creció la vegetación alrededor de la estación, eso genera un cambio pues, en la medición de los datos.
o cuando se construye, ¿no? Entonces se construyó o se colocó una estación en una zona suburbana donde no había muchas edificaciones. Con el tiempo fue avanzando la zona urbana y se construyeron edificaciones en el entorno donde está localizada la estación. También por cambio de la marca del pluviómetro, ¿no? Puede ser que se dañó el aparato y hubo que cambiarlo, no se consiguió del mismo y se colocó de otro tipo de marca. Si no se hace la corrección por la marca, genera una inconsistencia. O por cambio del observador, ¿no? Entonces el observador que venía tomando las lecturas pues ya tenía su metodología. Si llega uno nuevo, pues seguramente no va a tomar exactamente los datos como los venían tomando, y eso me genera una inconsistencia. Bueno, y entre otras, ¿no? Pues para ello usamos el método de dobles masas para mirar si la estación es consistente o no. Pues para ello, ¿qué debemos tener? Debemos tener pues al menos unas 3 estaciones vecinas que sean consistentes, y comparamos los datos de la estación X con los datos de estaciones vecinas. Entonces lo que hacemos es, como tenemos una serie histórica, sacamos el acumulado para cada año de la estación X. Eso lo graficamos en la ordenada, y sacamos el promedio de las estaciones vecinas acumulado, ¿no? Acumulado, y lo colocamos en las abscisas, que esto es como digamos como el valor patrón ante el cual se compara, ¿sí? Entonces hacemos esta gráfica y se puede presentar este caso, ¿no? Que sería el caso A, es que los datos se ajusten a una línea recta, ¿sí? De hecho, caigan sobre una línea recta. Para hacer la gráfica se acostumbra a invertir el eje para que el año más antiguo, o el año primero de la serie, quede al final de la gráfica, ¿sí? Y el año más reciente quede en el origen. Pues hay que graficar los datos en este orden. Si nos dan los datos en una línea recta, quiere decir que no hay inconsistencia, ¿no? O que los datos son consistentes, o que la estación de estudio es consistente y no hay que hacerle ningún ajuste. El caso B es, hacemos la misma gráfica y se puede presentar algo como de este estilo, ¿sí? Entonces resulta que unos datos se acomodan a una línea recta con una pendiente, pero los otros datos se acomodan a otra línea recta con otra pendiente, que sería esta línea anaranjada. Entonces quiere decir que en este punto de cambio de pendiente se genera una inconsistencia. O hubo alguna causa de las que ya miramos que produjo esa inconsistencia. Entonces lo que hacemos es una corrección. Entonces sacamos la pendiente M sub A, que serían los datos más recientes, y una pendiente de los datos antiguos, que sería M sub 0. Simplemente corregimos estos datos más antiguos de tal forma que se alineen con la recta de los datos más recientes. De hecho, se pasen a esta línea punteada. Entonces hacemos la corrección de cada uno de estos datos, y hacer la corrección automáticamente se pasan
para esta línea punteada y allá me quedaría la estación consistente. Ese es digamos, el segundo caso y es el método en el cual se hace la corrección. ¿Cómo hacemos la corrección? Es que multiplicamos cada dato de estos, lo vamos a llamar P sub 0, de los datos más antiguos, lo corregimos por la relación de pendientes, que sería M sub A, la pendiente de los datos recientes, y M sub 0, la pendiente de datos antiguos. Esa relación la multiplicamos cada uno de estos puntos. Multiplicamos cada de estos puntos, volvemos a sacar la sumatoria, hacemos la gráfica y observaremos que se han trasladado a esta o alineados a esta dirección de la línea azul, como se observa en la gráfica. Es una ecuación simple que no tiene mucho problema. Vamos a hacer un ejemplo también tomado del IMAT. Entonces tenemos en el IMAT tenemos estaciones, ¿sí? Tenemos estación A, B y estación C. Y nos piden encontrar o analizar la consistencia de la estación X. Entonces ya tenemos, aquí tenemos la serie histórica, ¿no? Entonces tenemos la serie histórica para cada una de las estaciones, tanto de X como de las estaciones vecinas. Entonces son datos, ¿no? Entonces son datos como esta tabla. Tenemos un reporte de esta serie histórica desde el año 51 hasta el año 70. Para para aplicar el método es conveniente ordenarlos de mayor o de los más recientes a los más antiguos. Esto al graficar nos proporciona de que el año más antiguo quede al final, pues, de la gráfica, ¿sí? Tenemos los datos de las estaciones, ¿sí? Que serían este valor, estación B, estos serían los datos medidos, ¿no? Originales, y estación X. Entonces estos son los datos originales que nos dan del problema y hay que hacerles un proceso para mirar ese orden de ejecución. Vamos a pasar estos datos a Excel. Vamos a pasar estos datos a Excel. Entonces, aquí están los datos. Vamos a borrar estas. Ya tenía el ejercicio hecho. Vamos a borrarlas. Vamos a borrar estos acumulados. Ahora los volvemos a calcular. Listo. Entonces tenemos los años, los ordenamos del más reciente al más antiguo para todas las estaciones, ¿no? Y calculamos de la estación A el acumulado. Entonces el acumulado, pues, se calcula. El primer dato, pues, es el mismo. Para el segundo dato, al primero se le suma el segundo y así sucesivamente.
extendemos esta ecuación hasta el final y me saca el acumulado de toda la estación. Como esta es la misma ecuación, se cumple para las demás, simplemente las copiamos aquí y me saca el acumulado de cada estación. Y para la estación X, lo mismo. Entonces ya tenemos los acumulados de las estaciones vecinas, pero como son 3 columnas, nos toca reducirla a una columna para poder hacer la gráfica. Entonces aquí lo que hacemos es sacar el promedio en cada año de las estaciones, del acumulado, ¿no? El promedio del acumulado. Entonces sería el acumulado de la estación A más el acumulado de la estación B más acumulado de estación C dividido 3 porque son 3 estaciones. Y esta ecuación la copiamos para todos los años. ¿Sí? Es la misma ecuación, se promedian estos 3 valores. Listo, entonces ya tendríamos una columna de los valores acumulados de esas 3 estaciones. Y también tenemos el acumulado de la estación X. ¿Sí? Esto no hay que hacerle ningún otro proceso porque ya me da los valores directamente de la estación por ser una sola estación. Listo, ahora sí graficamos esta columna 10 versus columna 8 y observamos el comportamiento. ¿Sí? Entonces simplemente graficamos, aquí se observa columna X y columna 10 y columna 8 de esta gráfica. ¿Sí? Entonces nos produce esta gráfica. ¿Sí? Entonces aquí observamos que vienen los puntos con la misma tendencia, pero en este punto cambia de dirección. ¿Sí? Entonces cambia de dirección. Identificamos, por ejemplo, este punto, ¿a qué año corresponde? Eso corresponde al año 1961, o sea que en 1961 hubo un cambio de algún aspecto de la medición. ¿Sí? Entonces ya hemos identificado que esta estación es inconsistente. Una vez identificamos que la estación es inconsistente, hacemos la corrección. La idea es que estos datos, recuerden que estos datos son los más antiguos, tienen que seguir el lineamiento de los datos más nuevos. ¿Sí? Entonces calculamos la pendiente de estos dos tramos. Yo aquí lo hice de esta manera, como entre dos puntos, entre cada dos puntos pues hay una pendiente, ¿no? Como estos puntos no necesariamente están justo en una línea recta, hay unos un poco más abajo, más arriba, entonces me generan pendientes diferentes entre dos puntos. Entonces lo que hago es sacar la pendiente promedio de este tramo y la pendiente promedio de este tramo. Para ello calculo las pendientes consecutivas. Entonces calculo la pendiente, que sería pues la diferencia de los y dividido la diferencia de los x. Si lo damos en porcentaje, pues por 100. ¿Sí? Entonces se me da la pendiente entre estos dos datos. Para los siguientes dos datos y así sucesivamente. ¿Sí? Aquí este dato está mal, ¿no? Deberíamos quitarlo porque no existe pendiente para un punto, sino para... O tomamos esta misma pendiente del tramo anterior, ¿no? Por ejemplo ahí.
Listo, entonces tenemos las pendientes, sacamos el promedio de las pendientes de cada tramo, sería de 1961 hasta 1970. ¿Sí? Sacamos el promedio y sacamos el promedio para los datos más antiguos, lo mismo, entre el año 51 y el 61. Entonces ya tendríamos estas dos pendientes promedio. El factor de corrección es la relación entre pendiente M sub A, que serían los datos recientes, sobre M sub 0, que es pendiente menor de los datos más antiguos. Entonces dividimos estos dos valores y me da el factor de corrección. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Corregimos los datos más antiguos. Entonces aquí datos corregidos de la estación X, los datos más recientes colocamos el mismo valor, ¿no? Porque no hay necesidad de corregirlos. No serían los mismos datos estos que estos. Y a partir de este año corregimos estos valores, ¿sí? Entonces el 75 lo multiplicamos por 1,61 y me da este valor. Entonces vamos corrigiendo. Pero recuerden que se corrigen son los datos, digamos, originales, ¿no? No los acumulados, sino los originales. O los datos de la serie histórica. Entonces todos los multiplicamos por este valor. Ahí ya me da los datos corregidos. Luego sacamos otra vez la sumatoria de esto. Entonces este mismo valor, pues, será este mismo valor, 101, y este será igual a este más este. Ahí copiamos la ecuación y obtenemos los datos acumulados de la estación X. Y hacemos otra gráfica y para verificar. Entonces graficamos en otra gráfica estas dos columnas, ¿sí? La de los datos corregidos versus los datos promedio de la estación ABC. Por lo tanto, si observan, esta línea ya se ajusta a una línea recta que sería la de los datos más recientes. Y aquí aparece esta línea azul que serían los datos antiguos. Entonces, esta línea azul, que es la inconsistente, la corregimos con esta línea anaranjada, que es los datos consistentes. Entonces, de esa manera es como se aplica el método y ya me quedan estos datos corregidos de esta serie X, los cuales ya se pueden usar, pues, para análisis posteriores. Entonces este es otra corrección que por lo general el IDEAN le hace a sus datos antes de sacarlos para el público, ¿sí? Pero a veces hay estaciones que no están dentro del manejo del IDEAN, y si uno las quiere usar hay que hacer este análisis para verificar, pues, que estén correctos los datos. Entonces ese es el método. Aquí en la guía les dejo el análisis. De lo que hicimos, y está la tabla completa, ¿sí? Aquí vamos a corregir esta tabla porque tenía un dato mal. Vamos a ponerla nuevamente. Listo, ahí nos quedó ya actualizada.
y también pues están las dos gráficas de resultado, ¿sí? Vamos a... Estoy acá. Vamos a copiar y actualizar las gráficas. Vamos a copiar esto. Listo, ahí tenemos las dos gráficas que nos dio el problema actualizadas. Entonces, estos son los, digamos, los dos pasos previos que se hacen cuando se tiene una serie histórica para analizar. Una vez tengamos ya consistentes los datos, procedemos pues a analizar las series históricas, ¿no? Entonces, las series históricas, recuerden que tenemos dos tipos de series. Una que es medida con el pluviómetro, que son para datos discretos, que por lo general se mide cada 24 horas, y en sitios donde se tenga mayor acceso se puede medir cada 3 horas, 3, 6, 12, 24 horas. Y tenemos la serie histórica del pluviógrafo. El pluviógrafo me mide lluvias pues de corta duración, ¿no? Incluso desde 5 minutos en adelante. Entonces tenemos una serie discreta y una serie continua, de la cual pues se puede analizar cada una con sus respectivos métodos. Entonces lo que tenemos es serie del pluviómetro, que serían series diarias, mensuales y anuales, ¿sí? Pues con el pluviómetro podemos calcular este tipo de lluvias, ¿sí? Y con el pluviógrafo son de corta duración, ¿sí? Como les decía, pues menores a 24 horas. Aquí vamos a recordar algunos conceptos que vimos la clase pasada. Disculpen un momento. Entonces, continuando aquí, vamos a recordar, uno es la medición de la precipitación, ¿no? Recuerden que la unidad de precipitación es los milímetros, pero realmente estos milímetros están relacionados con el área de cobertura, ¿sí? Hemos dicho con el área en la cual caen los valores. No son milímetros absolutos, digámoslo así. Necesitamos entonces conocer la altura pluviográfica, que será en milímetros. Necesitamos conocer el concepto de intensidad y el concepto de duración de una precipitación. Con la altura pluviográfica, altura pluviométrica. Entonces, para calcularla simplemente recolectamos un volumen. Entonces, producto de un volumen que cae sobre un área, ¿sí? Entonces, un volumen sobre área, este es un factor de conversión, ¿no? Si el volumen está en metros cúbicos,
en metros cúbicos y el área está en kilómetros, para que nos dé milímetros, la multiplicamos por el factor de conversión. Entonces, de esta forma calculamos la altura pluviométrica en milímetros. Se dan cuenta que está relacionada con el área en la cual se distribuye la precipitación. Entonces, de este modo, un milímetro significa que agregamos 1 litro de agua sobre 1 metro cuadrado. ¿Sí? Esa es como la definición de 1 milímetro de precipitación. Aquí vamos a ilustrar con un ejemplo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 80 litros, ¿sí? 80 litros de agua que caen en un tanque, digámoslo así, que tiene dimensiones horizontales de 4 metros por 2 metros. Entonces, simplemente dividimos este volumen pues con las unidades respectivas, ¿no? Dividido sobre el área. Si lo trabajamos todo en milímetro, pues no hay que hacer conversión, pero hay que convertir 80 litros en milímetros cúbicos, ¿no? Pues serían 80 litros por 10 a la 6, que son milímetros cúbicos, que tiene 1 litro. Se va el litro y nos queda en milímetros cúbicos. Lo dividimos sobre 4 metros, que son 4000 milímetros, y 2 metros, que son 2000 milímetros. Aquí, como es milímetros cuadrados, se nos va a milímetros cuadrados y nos queda en unidades de milímetros. Con eso nos da una altura de precipitación de 10 milímetros. Aquí gráficamente es más entendible el concepto de precipitación o de unidad de precipitación. Entonces tenemos los 80 litros que caen sobre este tanque, y la altura de precipitación es el nivel del agua a la cual sube el agua con esos 80 milímetros, ¿sí? Entonces, en ese caso deben subir o debe alcanzar una altura de 10 milímetros sobre el fondo, ¿sí? Estos 10 milímetros son los que se consideran milímetros de precipitación. Entonces, en todas las situaciones donde se habla de precipitación, siempre se habla de que cayeron tantos milímetros. Entonces, cuando, por ejemplo, reportan las noticias del clima, siempre hablan de que en tal región cayeron tantos milímetros. Se refiere a esto, ¿no? Entonces, uno teniendo los milímetros puede convertirlos en volumen dividiendo sobre el área que cayeron. Perdón. Este es el concepto de intensidad, ¿sí? Este concepto de intensidad relacionamos la precipitación que cae con el tiempo en la que cae, ¿sí? Entonces, si tenemos una altura de precipitación, por ejemplo, estos 80 litros que cayeron en esta área en un determinado tiempo, nos da la precipitación. Entonces, la intensidad dividimos la altura de precipitación sobre el delta T en el cual haya caído esa precipitación. Eso me da la intensidad. Por ejemplo, la unidad de la intensidad es que si tomamos delta H como milímetros y delta T como horas, la unidad más común de la intensidad es milímetros hora, ¿sí? Son milímetros hora. Y el concepto de duración, digamos que es el tiempo en horas desde el inicio hasta el final de una precipitación, ¿sí? ¿Cuánto dura un aguacero?
tiene su importancia cuando determinemos, por ejemplo, intensidades máximas, ¿sí? O intensidades de corta duración. Entonces tenemos estos tres conceptos. Ahora vamos a mirar cómo se analizan las lluvias históricas diarias, mensuales y anuales, ¿sí? Entonces, a partir del pluviómetro, hemos medido durante 24 horas, podemos al menos sacar estos tipos de precipitación, ¿sí? Que es la precipitación media diaria, que es la que prácticamente medimos con el pluviómetro. A partir de ella calculamos la precipitación media mensual. Entonces la precipitación media mensual es la cantidad de agua que se acumuló durante un mes. Y tenemos la precipitación media anual, que sería la cantidad de agua que se acumula en un año, ¿sí? Y tenemos otra precipitación que se llama precipitación media normal. Esta precipitación lo que hace es que se calcula para un promedio de años de 30 años, o para un periodo de 30 años, y por lo general se va actualizando cada 10 años. Entonces, esta es como característica, digamos, de la cuenca en un periodo de 30 años. Pero las que más nos interesan, al menos para efectos prácticos, son estas tres, ¿no? La diaria, la mensual y la anual. Aquí tenemos una transcripción exacta de los datos de los datos originales del IDEAM, ¿sí? En un trabajo que hicimos anteriormente, lo que hicimos fue transcribir la tabla que nos da en el IDEAM como por presentación, ¿no? La transcribimos y estos son los datos. Entonces, ¿qué es lo que reporta? Reportan el año, en este caso del 79 al 99. Y reporta la precipitación. Esta tabla, pues digamos que es valores mensuales de precipitación. Entonces, cada uno de estos datos sería el acumulado que se hizo en un mes para cada año, ¿sí? Que si uno tiene pues la precipitación de 24 horas, el IDEAM calcula estas precipitaciones como el acumulado de los días del mes, ¿no? Pues por ejemplo, para cada mes, enero, por ejemplo, tiene para todos los años su valor respectivo. Aquí aparecen unos valores entre paréntesis. Esta es la nomenclatura que utiliza el IDEAM para definir los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fueron datos faltantes, él les coloca una nomenclatura y estos numeritos que aparecen entre 3 pues tienen una convención, ¿sí? Para más adelante a ver si alcanzamos a mirarlo. Entonces aquí ya están por lo general datos consistentes y corregidos con datos faltantes. Entonces tenemos para todos los meses y tenemos el valor anual, ¿no? Que este valor anual prácticamente es la suma o el acumulado de todos estos meses para ese año, ¿sí? Entonces esta última columna sería el acumulado. Y tenemos abajo los valores medios, máximos y mínimos de esta precipitación mensual. Entonces el medio pues sería el promedio de estos valores. El máximo es el máximo que se haya registrado en estos años, ¿sí? Entonces en el mes de enero, digamos que el máximo, si uno va mirando aquí, el máximo que encuentra es este valor, ¿sí? 702.8.
Entonces es el que me aparece acá. Si buscamos el mínimo que aparezca aquí en la tabla, que sería como este, ¿no? 26.2, y lo colocamos aquí. Entonces esto se lo hace para cada mes, ¿sí? Medios, máximos y mínimos. Esta es la tabla original que nos dan, y para el análisis lo que nos interesa, al menos en estos datos mensuales, por ejemplo, es determinar qué valores son, perdón, qué periodos del año son lluviosos y qué periodos son secos. Aquí es difícil determinar en la tabla, entonces uno trabaja con los valores medios, ¿sí? Los valores medios estos serían valores medios multianuales, ¿no? Porque sería el promedio del mes de enero de varios años, entonces sería precipitación de enero multianual. Son valores medios mensuales multianuales. Entonces uno lo que hace es graficar estos valores medios versus los meses del año, ¿sí? Y por ejemplo se usa el diagrama de barras, que en hidrología lo vamos a llamar hietograma, ¿sí? Hietograma de precipitaciones. Entonces el hietograma de precipitaciones, al pasar esta tabla o estos valores medios a un hietograma, podemos mirar cómo varían la precipitación media en los diferentes meses, ¿sí? Noviembre, diciembre, desde enero hasta diciembre. Aquí pues se ha graficado, es por mirar, se graficaron los medios máximos y mínimos, pero por general el análisis lo hace con los valores medios, ¿sí? Los valores medios, que son estas barras azules, nos dan los periodos secos y lluviosos. O sea que uno puede determinar, según esto, que los periodos, por ejemplo, lluviosos estarían en marzo, abril, y acá entre octubre y noviembre, o entre noviembre y diciembre, ¿no? Aproximadamente. Y los periodos secos, donde se presentó menos precipitación, sería, al menos para esta estación, serían los meses desde junio hasta septiembre, ¿no? Son 4 meses que hay valores muy bajos de precipitación. Entonces uno lo que hace es construir esta gráfica y le hace un análisis indicando los valores o los periodos húmedos con sus valores medios y los periodos secos con sus valores medios. Entonces, por ejemplo, se redacta algo como esto, ¿no? Los periodos lluviosos son meses de marzo y abril con sus valores medios de 176, que sería este valor, y 157 milímetros, que sería este valor. Y así para el resto, de los meses, o para el resto de los periodos húmedo y seco. Entonces, de esta manera se analizan estos valores, ¿no? Si uno grafica esta columna de valor anual versus los años, me dará una gráfica de otro hietograma que me indica en qué años pues hubo mayor o menor precipitación, ¿no? Esto uno lo suele hacer para mirar por ejemplo, el comportamiento de la lluvia a través de los años y correlacionarla, por ejemplo, con los fenómenos del Niño o de la Niña, ¿sí? Dependiendo de la región. Recuerdan, cuando vimos fenómenos del Niño y la Niña, pues no en todo el territorio tiene el mismo efecto. Entonces se chequea para esta localización de esta estación, a ver cómo pudo haber variado la precipitación en los años, y llegar a una correlación de si fue por efecto del Niño o de la Niña, que también nos da un hietograma, ¿no? Hietograma similar a este.
lo general estos registros medios se utilizan pues para un cierto tipo de proyectos, ¿no? Entonces, los datos medios por lo general son para proyectos, por ejemplo, de acueductos, de riegos, que utilizan valores medios para su planificación. Las series históricas de corta duración los usamos para estudios de valores máximos, por ejemplo, estudio de crecientes o valores extremos, ¿sí? Entonces, estos valores son como para diseño de obras en las cuales están expuestas a crecientes, más que todo, ¿sí? Diseño de presas, de puentes o de obras en los cauces, ¿no? Esta serie histórica de lluvias la sacamos del pluviograma. Entonces recuerden que el pluviograma era la cinta de papel que saca el pluviógrafo. El pluviógrafo. Esa cinta se llama pluviograma y es la cual analizamos, ¿sí? Y a partir de ahí pues analizamos las lluvias de corta duración y las relacionamos con la duración, ¿sí? Entonces, sea 5, 10, 20 minutos, bueno, hasta 24 horas, la relacionamos la intensidad con la duración y también la relacionamos con el periodo de retorno que habíamos visto. Esto nos lleva a unas curvas que son sumamente importantes para todo proyecto de hidrología o diseño hidráulico, que son las curvas de intensidad, duración, frecuencia, que son las que se utilizan realmente para el diseño. Entonces vamos a ver la curva de masa de precipitación, que por ejemplo es una curva en la cual se calcula la altura de la lluvia en milímetros acumulada en un tiempo determinado, ¿sí? Eso me da este tipo de curva. Digamos que esto sea un aguacero, ¿sí? Entonces, esta es la precipitación que cayó en un aguacero, sacamos el acumulado y la vamos construyendo a medida que pasa el tiempo. Eso me indica cuánta agua llovió en un determinado tiempo. Para este caso, en el tiempo de aproximadamente 4 o 5 horas, cayó 70 milímetros de precipitación. La característica de esta curva es que la pendiente en cualquier punto me da la intensidad, ¿sí? Porque la pendiente de esta curva sería siempre un delta H de precipitación sobre un delta T, un delta de tiempo. Un delta H sobre delta T siempre me da una intensidad, entonces la pendiente me da la intensidad. Y con eso podemos ir transformando precipitaciones en intensidades. Entonces, para estimar la intensidad de la lluvia, como les decía, pues tenemos precipitaciones y tenemos delta de T. Podemos encontrar la intensidad con la ecuación que ya miramos. Entonces, podemos tomar deltas de tiempo de 5, 10, 15, 30, etcétera, minutos. Tenemos la precipitación para cada intervalo de estos, podemos hallar la intensidad. Una vez tengamos la intensidad, también tenemos que hallar el dietograma. Bueno, el dietograma de la lluvia y el dietograma de intensidad. Entonces el dietograma de la altura de lluvia, que es similar al dietograma que vimos para valores medios, pero en este caso el dietograma de la lluvia es para tiempos pues, más cortos, ¿sí? Entonces graficamos altura de la lluvia versus deltas de tiempo. Si esto está en horas, entonces sería para cada media hora, ¿sí? 0.51 o cada 30 minutos.
Entonces esto me da la distribución de la precipitación en un aguacero, ¿sí? Entonces de esta forma es como, digamos, como cae la precipitación en un aguacero, que empieza por lo general a una altura baja, va creciendo y pues vuelve a disminuir, ¿sí? Hasta que ya cesa pues el aguacero, que sería cero precipitación. Entonces el comportamiento típico de precipitaciones en una lluvia, ¿sí? En un aguacero. Y cómo pasamos del pluviograma a este dietograma. Entonces nos toca tener la cinta, pues la cinta que por general la suele proporcionar el IDEAM, ¿sí? Ese, como es una cinta única, la tienen bastante cuidada, pero sí pues, le pueden dar a uno una fotografía o una copia del pluviograma. Entonces tenemos, digamos, un aguacero del pluviograma y nos interesa analizar qué pasó entre las 10 de la mañana y 12 de meridiano. Entonces, este ya sería transcrita esta curva por ejemplo, al Excel y se la grafica, ¿sí? Entonces se grafican estos puntos y esta sería la curva del pluviograma. Entonces nos toca transformar esto en un hietograma de precipitación y en un hietograma de intensidad. Entonces escogemos pues periodos, por ejemplo aquí está entre 10, está cada hora marcado, 10, 11, 12, serían 2 horas, pero podemos escoger puntos pues intermedios, ¿no? Como la curva nos da una curva continua, digámoslo, podemos sacar varios puntos. Aquí escogemos un delta t de media hora, entonces sería 10, 10 y media, 11, 11 y media y 12. Y extrapolamos de la gráfica, perdón, interpolamos de la gráfica el valor correspondiente cada media hora. Entonces hacemos una tabla y encontramos para las 10, 10 y 30, 11, 11 y 30 y 12. Entonces vamos a la gráfica y miramos que para las 10 de la mañana es aproximadamente 5, para las 10 y media 10, que son estos valores de acá, ¿sí? Para las 11 es aproximadamente 25, para las 11 y 30 es aproximadamente 35 y para las 12 es 40. Entonces vamos a transformar todo el pluviograma en un hietograma. Ya tenemos los valores, ahora sí sacamos para los rangos, ¿sí? Como esto está cada media hora, entonces será entre 10 y 10 y media. Como este es el valor acumulado, le restamos a 10 menos 5, nos da 5. Entre 10 y 30 y 11 sería 25 menos 10, nos da 15. Entre 11 y 11 y 30 sería 35 menos 25, 10. Y entre 11 y 30 y 12 sería 40 menos 35, que serían 5. Entonces, eso fue lo que llovió en cada rango o en cada intervalo de tiempo. Ya teniendo esta tabla, pues simplemente la graficamos, ¿sí? La precipitación versus este rango de tiempo y nos da el hietograma de precipitación. Entonces, este sería el comportamiento de la precipitación en cada rango de tiempo o en cada intervalo de tiempo. Entonces se dan cuenta que tuvo un máximo, empezó por un valor bajo, tuvo un máximo y volvió otra vez a un valor bajo. Aquí en este se observa pues que venía lloviendo de una forma constante, venía lloviendo 5 milímetros. Pero si hubo tiempo seco, esto debería empezar en 0, ¿no? Entonces si empezó a llover, por ejemplo a las 10 debería empezar en 0 si no venía lloviendo. Y aquí quiere decir es que continuó lloviendo, a partir de las 12 continuó lloviendo con la intensidad en las 16 de la tarde o 4
pm, hubo un incremento de la precipitación. Como aquí nos interesa es este intervalo de tiempo entre 10 y 12, lo sacamos para ese valor. Por eso empieza en 5 y termina en 5. Luego transformamos este hietograma de precipitación en hietograma de intensidad, ¿sí? Entonces en las ordenadas colocamos esa intensidad en milímetros hora y en las abscisas tiempo en horas. Entonces lo que hacemos es dividir cada barra de estas, o sea, el valor de esta barra la dividimos sobre el tiempo o el intervalo de tiempo que se determinó. En este caso tenemos precipitación de 5 y el intervalo de tiempo es media hora, sería 0.5 horas. Entonces 5 dividido 0.5 me dará una precipitación de 10 milímetros hora. Lo mismo aquí, 15 me dará 30 milímetros hora, 10 me dará 20 milímetros hora y 5 me dará 10 milímetros hora. Entonces, ese es el valor que calculamos aquí en esta otra tabla. Entonces dividimos la precipitación sobre periodo, sobre intervalo de tiempo y me dan estos valores. Una vez teniendo estos valores, pues los graficamos, ¿no? En las ordenadas colocamos intensidad y en las abscisas el intervalo de tiempo. Entonces tiene como el mismo comportamiento porque la duración de los intervalos es el mismo, ¿sí? De los intervalos de tiempo. Y esta sería la intensidad del aguacero que se presentó entre 10 y 12 del día. Entonces, por ejemplo, esta sería una intensidad de 10 milímetros hora con un intervalo de tiempo de 0.5 horas, ¿sí? Esta sería de 30 milímetros hora en 0.5 horas, ¿sí? Entonces, teniendo esta información procesada, lo que se hace es hacerle un procedimiento estadístico de probabilidad estadística y relacionar la intensidad que tenemos, la duración de cada valor de intensidad con la frecuencia o periodo de retorno. Y esto es lo que nos genera las curvas IDF, intensidad, duración, frecuencia. Entonces, estas curvas de intensidad, duración, frecuencia las usamos para diseño de ciertas estructuras, ¿no? Para el control de crecientes o avenidas, diseño de estructuras, por ejemplo acueductos, por ejemplo bocatomas de acueductos que se construyen por general sobre el lecho, sobre el cauce. Y hay que diseñarlas de tal forma que no llegue una creciente pues y la destruya, ¿no? Lo mismo para puentes, proyectos de riego y otros, ¿sí? En ingeniería civil, estas curvas IDF son la base para los diseños de estructuras que tienen que ver con la parte de hidráulica. Entonces, el periodo de retorno, hay unas metodologías para determinarlo según los datos, ¿sí? Hay muchas ecuaciones, por ejemplo está la de Weibull, donde el periodo de retorno nos lo define como n, que es el número total de datos de la muestra a analizar. Entonces, si vamos a analizar una serie histórica de tantos años, pues sería el número de años, ¿sí? Y m es cada uno de los años. Entonces vamos haciendo esta operación y le vamos asignando el periodo de retorno a cada uno de los datos de intensidad. Una vez tengamos definido las duraciones, las intensidades y el periodo de retorno, la podemos ajustar a una ecuación como esta,
donde me dice la intensidad de precipitación para un periodo de retorno dado y una duración dada, ¿sí? Este K, A, B, C son constantes de la estación. Entonces cada estación de medición o cada pluviógrafo tiene una ecuación como esta, y estos valores son constantes para esa estación, ¿sí? Entonces todo el análisis nos lleva a construir una ecuación como esta. Una vez tengamos la ecuación, podemos hacer las curvas IDF, que es la forma gráfica de la ecuación, simplemente. El IDEAM ahora tiene liberada esta información, la podemos descargar de la página. El IDEAM ya nos da esta gráfica, que son las curvas, ¿sí? Entonces acá está la intensidad en las ordenadas, en las abscisas está la duración, y cada curva de estas corresponde a un periodo de retorno, ¿sí? Entonces, ¿cómo usamos esta ecuación en la práctica? Nos interesa es calcular la intensidad, ¿no? Si recuerdan, cuando miramos la cuenca hablábamos de un tiempo de concentración, ¿sí? Entonces recuerden que el tiempo de concentración era el tiempo en que toda la cuenca aporta agua a un sitio determinado, ¿sí? Mejor dicho, a partir de ese tiempo de concentración, pues el aporte es constante, ¿sí? O sea, ya no crece, que sería el valor máximo que nos interesaría. Entonces esta duración la hacemos igual al tiempo de concentración, ¿sí? Por ejemplo, digamos que nos dio 75 minutos, estaría por aquí, ¿sí? Entonces entramos a la curva, este sería nuestro tiempo de concentración, ¿sí? Igual a D, que es la duración. Y también recuerdan, cuando miramos el periodo de retorno, lo podemos definir según la obra, ¿sí? Según el tipo de obra. Por ejemplo, si vamos a construir un puente, paluces mayores de 50 metros, podríamos establecer un periodo de retorno de 100 años, ¿sí? Entonces identificamos aquí la curva de 100 años, que sería, en esta escala, pues sería la superior, ¿no? Entonces, de ahí nos vamos por aquí, intersectamos verticalmente pues la curva del periodo de retorno de 100 años y cortamos la ordenada, vamos por aquí, una línea horizontal, ¿sí? Esto nos da aproximadamente, digamos, 25 minutos, que sería la intensidad, ¿sí? Intensidad igual a 25 milímetros hora. Que nos daría este punto, ¿sí? Y aquí pues estaría nuestro TR igual a 100, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos usar las curvas de intensidad, duración, frecuencia, con la duración, el periodo de retorno y la intensidad. Esta intensidad es importante porque más adelante, como veremos, la podemos convertir por unos métodos en caudal, ¿sí? Y ya teniendo el caudal podemos determinar, pues, por ejemplo, la altura de un puente, para que no lo vaya a destruir el caudal que pase por allí. Entonces, esta intensidad sería la intensidad de diseño, ¿sí? La convertimos en precipitación, nos da la precipitación de diseño, y para convertirla pues la volvemos a multiplicar por el tiempo o por la duración y nos convierte en milímetros,
¿sí? En milímetros de precipitación. Entonces tenemos intensidad de diseño y precipitaciones de diseño. El IDEAM también nos da la ecuación, ¿no? Esta ecuación aparece con estas constantes, ¿no? Z1, Z2, X sub 0. El IDEAM también nos da esta tablita. Nos da esta tabla en la cual están las constantes para cada periodo de retorno. C1, X sub 0 y C2. Simplemente uno la reemplaza en la ecuación y si la gráfica le da una curva de estas. O esta tabla, pues que ya están tabulados los valores enteros según la duración. Entonces duración 15, 30, 60, 120, 360 minutos. Y aquí nos da los periodos de retorno, ¿no? 2, 3 hasta 100. Entonces, si tenemos un periodo de retorno, digamos, de 10 años, seleccionamos y una duración de 60, entonces nuestra intensidad pues será esta, ¿sí? Intensidad será esta, 19,8 milímetros hora. Ustedes entran a internet, le dan curvas IDF. Aquí veremos curvas IDF, IDEAM, por ejemplo. Y aparece la ecuación les digo, la página del IDEAM, ¿no? Él hace una explicación, esta página aquí hace una explicación, pues que es lo que les acabo de mencionar, de cómo es cada curva. Y me presenta un archivo de las curvas, ¿sí? Entonces cuando uno va a hacer algún diseño, como estas estaciones pues no están muy, o no son muy densas en el país, uno por lo general suele escoger la estación más cercana a la obra que uno vaya a hacer, ¿sí? Entonces aquí está el listado en este archivo. El listado, creo que lo descargamos de aquí. Sí, aquí dice descargar. Creo que no lo da en Excel. Aquí lo descarga en Excel. Y me muestra este archivo. Entonces aquí están todas las estaciones que tienen curva IDF, ¿sí? De todo el país, ¿no? Aquí en Nariño hay algunas como 4 o 5. No las puede buscar aquí. Las que hay en Nariño. Entonces está en Nariño la estación de Tumaco, por ejemplo. La de Ricaurte. La de Pasto, que es la de Obonuco, ¿no? Está una en San Bernardo. Está la de Túquerres. Y no hay más. Son solamente 5. Pues de las que tiene el IDEAM, ¿sí? Con esta tabla uno busca la estación más cercana al punto donde uno vaya a hacer algún tipo de construcción, ¿no? Y luego acá en las estaciones busca la estación y descarga el archivo PDF, ¿sí? Por ejemplo esta primera, aquí nos pide, le damos aquí y nos da descargar, que no la descarga en forma de imagen. Entonces esta es la curva IDF para esa estación, ¿sí?
que son los datos que les indicaba hace un momento. Para su proyecto de la cuenca deben hacer este mismo trabajo, ¿sí? Que es buscar la estación más cercana a la cuenca donde estén y bajar la curva, ¿sí? O descargar la curva. Posiblemente la más cercana al norte de Nariño es la estación San Bernardo, ¿sí? En la estación San Bernardo está esta curva y utilizan el tiempo de concentración de su cuenca para hallar la duración, y para, digamos, quedado que para un puente, creo que, no recuerdo bien el proyecto, pero era creo como de 50 años, entonces ya tienen la duración y el periodo de retorno y encuentran la intensidad. Entonces este es un paso que tienen que hacer en su trabajo para encontrar la precipitación de diseño, ¿sí? Entonces, en las clases posteriores pues vamos a mirar cómo transformamos esta intensidad en caudales, ¿sí? Y con el caudal ya podemos determinar pues algunos aspectos de la altura o las condiciones de la obra que vayamos a construir, ¿no? Si es un puente, pues el gálibo, que es la altura entre la superficie del agua y la base inferior del puente. Entonces, una vez tengan calculado el tiempo de concentración, ya pueden adelantar esta actividad. Bueno, por último, hay un concepto que es curvas de intensidad, duración, frecuencia en cuencas sin medición o en cuencas con pocos datos. Hay unos métodos sintéticos para encontrar curvas de intensidad, duración, frecuencia. Uno de los investigadores que propuso, o de los primeros que propuso esta metodología es un investigador que se llama Bell, y su artículo, que es muy bueno, es Bell 1969. Entonces, lo que hizo fue relacionar las precipitaciones de una hora con periodo de retorno de 2 años con las precipitaciones en 24 horas, que son las que se miden. Y propuso ecuaciones como estas. Luego relaciona la precipitación para cualquier periodo de retorno y cualquier duración con la precipitación de periodo de retorno 2 años y duración 1 hora. Entonces podemos usar esta ecuación, por ejemplo, para a partir del pluviómetro. O sea, el pluviómetro no da curvas IDF, pero a partir del pluviómetro, con una ecuación de estas, podemos transformar la precipitación de 24 horas en una curva IDF, ¿sí? Esto pues en Colombia seguramente no aplica mucho. Yo alguna vez hice la comparación, da errores como del 30% en comparación con los datos medidos, ¿no? Entonces yo lo que hice fue aplicarle esta ecuación a una estación que tenga curvas IDF y se compara los valores. Esto es hecho, pues, estas ecuaciones para zonas de los Estados Unidos con la precipitación de los Estados Unidos. En Colombia se ha hecho este mismo trabajo. El profesor Díaz Granados, que es un profesor de la Universidad de los Andes, y otros docentes, por ejemplo, hicieron curvas para Colombia, ¿sí? Yo ahí les dejo las referencias. El INVIAS también ha tomado estas ecuaciones y las ha recomendado para diseño de estructuras hidráulicas en vías, ¿sí? O lo que es drenaje vial. En YouTube hay un video que describe la metodología del profesor Silva, que es profesor de la Universidad Nacional. Él propuso un método para construir estas curvas. Ahí les dejo la dirección del video para que lo miren.